Bienvenidos a este nuevo webinario de Evaluando Software. En este caso vamos a ver las claves para analizar ERPs específicos. Cuando se afronta el proyecto de evaluación y selección del Sistema de Gestión Empresarial ERP o Enterprise Resources Planning, que se implementará en la empresa, el camino más rápido y económico para hacerlo es mediante un proceso formal, ordenado y planeado. En ese marco, el análisis del software es una de las actividades a realizar como parte de la evaluación del proyecto. Uno de los primeros pasos en un proceso de evaluación y selección de software ERP es determinar para qué tipo de empresa se está buscando el software. Hay muchas palabras de moda por ahí que no siempre se entienden bien, como Tier 1, Tier 2, SaaS, ERP Cloud, los mejores de su clase o Best of Breed, y así sucesivamente. ¿Qué significa todo este vocabulario y cómo encontrar sentido de tanta palabrería? Y lo más importante, ¿cuál es el tipo de ERP que su organización y cuál es la mejor forma de contratarlo? En este webinario sobre la evaluación de software ERP específicos, lo primero que quiero decirles es que no evalúen software. Cada uno de ustedes necesita estar seguro del éxito de un nuevo y más eficiente proceso de negocio. Hemos asistido muchas veces a escuchar malas experiencias sobre la adquisición e implementación de un software de gestión ERP con el desconcierto de quien tuvo a cargo todo el proyecto de cambio, dado que él mismo no entendía por qué tan mal resultado, puesto que se amparaba en la tranquilidad de haber elegido un buen software. Este tipo de situaciones no escapa a grandes empresas, pero sin dudas se da más en las pequeñas y medianas. El motivo es simple: se requiere un grado mínimo de madurez organizacional de parte de la empresa y un grado mínimo de experiencia y conocimiento sobre lo que implica un proceso de cambio de parte de la persona a cargo del proyecto. Con estos mínimos asegurados, que aunque parezca sorprendente muchísimas veces no lo están, se puede entonces conceptualizar y llevar a la práctica un conjunto de acciones que hacen al éxito final. Ahora bien, aunque parezca tan obvio, no está de más aclarar: ¿cuál es el éxito final? Un proyecto exitoso de cambio y automatización de procesos de gestión tiene varias aristas para poder calificarlo de exitoso. Deben darse al menos un nuevo proceso de negocios, donde las actividades a realizar hayan sido diseñadas en base a los objetivos que se hayan definido estratégicamente en la organización y que dan origen al proyecto, puesto que se busca una mejora significativa en alguna de las variables de gestión o en varias a la vez. Por ejemplo, bajar los días entre la toma de pedido y la emisión de la factura, automatizar el control de créditos, automatizar la toma de pedidos en forma remota y descentralizada de manera online, disponer de información crítica antes inexistente, aumentar la capacidad del departamento de administración sin incorporar más personal, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de medir el éxito del proyecto es por un nuevo producto. Un nuevo producto de software adquirido que cubra ampliamente las funcionalidades requeridas y sea flexible para parametrizar nuevas necesidades mínimas de cambios en la gestión cotidiana. Otra forma de medirlo es por un producto instalado. El producto de software, en este caso, se encuentra adecuadamente instalado y configurado, funcionando óptimamente de acuerdo a los niveles de performance con el volumen de datos prometidos por el fabricante. También podría ser incorporar personal capacitado en el nuevo proceso y en el uso del software. Otra forma de medir el éxito es mediante la documentación, contar con manuales de procedimiento y manuales de usuarios por funciones. También podría ser por un plan de proyecto que permita realizar todos estos cambios con tiempos, esfuerzos y presupuesto asociado, y todo en un marco cumplible. Un nuevo proceso de negocios, podríamos mencionar algunas más, pero como ejemplos es suficiente. Entonces, si todo esto debe darse adecuadamente para que el proyecto
sea exitoso, la pregunta es ¿por qué muchos solo evalúan software para implementar un proyecto de software? Disciplinas como la gestión de proyectos, gestión del conocimiento para reutilizar experiencias, gestión de procesos de negocios y gestión de infraestructura tecnológica están involucradas en esta temática a la hora de elegir. Con lo cual, primero hay que definir qué se hace en casa con personal propio y qué se compra a uno o más de un proveedor. En este caso, hay una serie de variables mínimas a considerar, dado que existen metodologías de adquisición de software, proyectos y evaluación de proveedores que nos podrán acercar más a una óptima elección para el mejor plan que se adapte a la organización en cuestión. Entonces habrá que ver otras variables. Según la complejidad e inversión en el proyecto, estos mecanismos de evaluación ponderados se usan mucho en la evaluación de licitaciones, donde puede haber más de 100 variables del software y del proveedor. Entonces decía que estos mecanismos tienen como núcleo básico algunas variables mínimas a considerar, como por ejemplo las que podemos mencionar a continuación. En el caso del software, las variables mínimas a considerar es el cumplimiento de las funcionalidades críticas, el cumplimiento de funcionalidades opcionales, la tecnología de desarrollo, la facilidad de uso, la capacidad de configuración y parametrización, la capacidad para desarrollar adaptaciones sin depender del fabricante, la capacidad para explotar la base de datos desde otros aplicativos, los requerimientos de hardware necesarios para poder operar el software, la calidad de la documentación técnica y de usuario final, la cantidad de instalaciones productivas en el país verificables. Esto por el lado del software como algunos ejemplos de las variables a considerar. También tenemos algunas por el lado del proveedor. El nivel de representatividad y respaldo, si no es el fabricante directo, la cantidad de implementaciones realizadas en el país, verificables, la cantidad de años y trayectoria como proveedor de esa herramienta, la solvencia empresarial que garantice razonablemente la continuidad, oferta y modalidad del mantenimiento correctivo y evolutivo, política de releases nuevos y de versiones, Software Level Agreements o SLA acordados, tiempos de respuesta comprometidos ante incidencias, por ejemplo, capacidad en la ejecución de proyectos, conocimiento del negocio y los procesos de nuestra industria específica, cantidad o capacidad de proveer kits preconfigurados generados con la experiencia del proveedor, experiencia de los recursos humanos concretos que se asignarán a nuestro proyecto. Bien, podríamos continuar con más, pero el objetivo de este webinario es mostrar un ejemplo de las diferentes aristas a evaluar para que un proyecto sea exitoso. Con lo cual, espero que coincidamos con que evaluar solo el software no alcanza. Vamos a ver entonces a continuación algunas de las claves para el proceso de selección. La más importante de estas claves obviamente es la evaluación. Cuando se afronta el proyecto de evaluación y selección del sistema de gestión empresarial ERP o Enterprise Resources Planning, que se implementará en la empresa, el camino más rápido y económico, como bien dijimos, es mediante un proceso formal, ordenado y planeado. En ese marco, el análisis del software es una de las actividades a realizar como parte de la evaluación del proyecto. Un buen proceso de evaluación y selección de software minimiza los riesgos de un proyecto fallido y disminuye la incertidumbre. Como la evaluación es clave para la selección, es fundamental sacarle toda subjetividad y ejecutar un proceso lo más objetivo posible. Antes de comenzar la interacción con los proveedores, es recomendable tener definidos los criterios con los cuales se dará por aceptable una propuesta de proyecto. Es conocido que el llamado proyecto ERP no se compone solo de un producto de software. Al menos hay 4 evaluaciones que deben considerarse como paso previo a la selección. Por eso, la evaluación se divide en 4 ejes. Los 4 ejes en los cuales se puede dividir la evaluación son el funcional, el tecnológico, el proveedor implementador y la variable eje o cuestión económica. Aquí en esta tabla ustedes pueden ver
¿Para qué sirve cada una de estas evaluaciones? ¿Quiénes participan y cómo se hace? La evaluación funcional obviamente sirve para cerrar las brechas que están detectadas para alcanzar nuevos objetivos o procesos de negocios, la validación tecnológica para validar la tecnología, la del proveedor para asegurar la ejecución del proyecto y la económica para asegurar los recursos económicos financieros. En la evaluación funcional participan casi todas las áreas de negocio de la compañía, en la tecnológica el área de tecnología, para evaluar el proveedor implementador, la dirección de la empresa y en la económica la dirección o gerencia de finanzas. ¿Cómo se hace la evaluación? Vamos a ver en este webinario cómo se usan algunas plantillas de evaluación que permiten sacarle la subjetividad al proceso de evaluación. A veces se habla de una quinta evaluación, que es la de la propia empresa, la que decide implementar el software de gestión. Fundamentalmente, se evalúa si la organización cuenta con los recursos necesarios y suficientes para una implementación. Llegado el momento, será necesario contar con las personas que más conocen de la empresa, de manera de poder implementar el software con la menor cantidad de dificultades. Se deberá reemplazar a esas personas por otras o reasignar tareas para que el trabajo del día al día no se resienta. Al respecto, recomendamos leer un artículo que hemos publicado hace un tiempo en Evaluando RP que se llama ¿Está preparada la empresa para una RP? Hay una cuestión de prioridades muy importante a resolver. Nosotros hemos visto que dividiríamos el proyecto en 4 tipos de evaluación: funcional, técnica, empresa proveedora y el eje económico. Vemos acá 2 tipos de proyectos, el proyecto A y el proyecto B. La empresa que elaboró la matriz de proyecto A tenía serias preocupaciones por resolver uno o más problemas de negocios. Si bien ha establecido un presupuesto, decidió ser flexible con el dinero en favor de cerrar las brechas entre la situación actual y la situación deseada. Ustedes pueden apreciar en este cuadro que ha dedicado 40 puntos o el 40% de la evaluación al eje funcional y un 30% al eje económico. De manera que, reiterando lo dicho, podemos decir que hace fuerte hincapié en el cumplimiento de sus requisitos. En cambio, la compañía que definió la matriz B está dispuesta a adaptar algunos de sus procesos al ERP en la medida que el dinero a invertir esté en sintonía con el presupuesto que asignó. Esto lo podemos ver porque asignó 30 puntos o 30% de importancia al eje funcional y 45% al eje económico. Como ustedes pueden ver en estos 2 cuadros, del total de la evaluación, que la llamamos el 100% o que vale 100 puntos, a cada uno de los 4 ejes se le ha asignado una importancia relativa. También podemos ver que en el caso de la empresa B, para esta firma la tecnología juega un papel importante, pero el hecho de elegirla debe ser compatible con el aspecto económico. Una vez más, vemos que la evaluación técnica ocupa el 10% o 10 puntos sobre 100 de la importancia relativa, en tanto que la económica el 45%. Obsérvese que las definiciones de ambas matrices en este primer nivel marcan cómo será el proyecto de evaluación y selección. La importancia relativa puede asignarse como una cantidad de puntos, por ejemplo, 40 sobre un total de 100, o como un porcentaje, por ejemplo, 40%. Hecha esta primera priorización, vamos a ver ahora cómo se realiza la evaluación funcional. Antes que nada, vamos a decir que la evaluación funcional es la que se hace con el fin de conocer el grado de cumplimiento de un sistema ERP con relación a los requerimientos de la empresa. Para poder hacerla, es condición necesaria conocer previamente cuáles son las necesidades de la empresa. Se trata de un proceso que avanza en cascada, de mayor a menor, como puede leerse a continuación. El ERP es una solución de negocios. No hay que olvidarse que el software ERP es una solución a uno o más problemas de negocios. Generalmente, los problemas de negocios a solucionar son brechas entre la situación actual
y la deseada para alcanzar objetivos empresariales. Por lo tanto, antes que nada, hay que escribir y consensuar los problemas o brechas de negocios que la empresa planea resolver. Consensuar estas brechas, además de servir para la evaluación de un software ERP, sirve para sensibilizar a las gerencias sobre las necesidades de negocios de la compañía. Como consecuencia de documentar las brechas o gaps a salvar para llegar a la situación futura o deseada, surgen la definición de los procesos que son necesarios implementar para cerrar esas diferencias y finalmente cuál será la funcionalidad requerida para que tales procesos funcionen. Vamos a hacer un recorrido por una de las herramientas más útiles para objetivizar la evaluación, que es el uso de matrices. Comenzamos por una matriz sencilla como la que vimos en el ejemplo anterior, solo que las ponderaciones son diferentes. A esta matriz se le llama primer nivel y es el punto de partida. Como ven, el proyecto de evaluación se divide en 4 ejes: funcional, técnico, empresa proveedora, económico, cada uno con su correspondiente ponderación o importancia relativa. Aquí, en este slide, profundizaremos la evaluación abriendo cada uno de los 4 ejes que vimos anteriormente del nivel 1. A cada una de estas aperturas se le ha dado un peso o importancia relativa o ponderación. Tenemos así una matriz de segundo nivel. En esta matriz de segundo nivel se abren cada uno de los ítems del primer nivel en unidades de análisis más pequeñas. Por ejemplo, la evaluación funcional fue abierta en 4 módulos necesarios y a cada uno de ellos se les asignó un valor. La suma de los 4 valores debe ser 40, que es la ponderación que se le ha otorgado a la validación funcional en el contexto de los 4 ejes de análisis. Lo mismo podemos ver con la evaluación técnica, que se ha abierto en 3 ejes más, la evaluación del proveedor, que se ha abierto en 4 ejes más, la evaluación económica, que se ha abierto en 2 ejes más. La suma de cada uno de estos subejes da el número que corresponde al eje principal. Por ejemplo, la evaluación técnica, que hemos dicho que tenía un 20% de importancia, se abrió en interfaz del usuario, que tiene 8 puntos de importancia, software y sistemas, 8 puntos de importancia, seguridad informática, 4 puntos de importancia. Lo mismo vemos con la evaluación del proveedor, a quien le habíamos asignado el 10% de importancia. En este caso, hemos abierto la evaluación del proveedor en 3 subejes: la presencia comercial, 1,50 puntos, el personal, 1,50 puntos, las referencias, 4 puntos, la capacitación y soporte, 3 puntos. Vamos a tomar uno de los ejes del segundo nivel para construir una nueva matriz que la llamamos de tercer nivel. Tomemos el módulo de contabilidad y finanzas para producir la matriz de evaluación de tercer nivel. Los requerimientos a cumplir para este módulo son los que a continuación se detallan con el grado de importancia o ponderación que cada uno tiene. Vemos aquí que la contabilidad y finanzas se ha abierto en 16 funcionalidades o ítems para ser evaluados. A cada uno se le asignó una importancia relativa, como puede verse en esta tercera columna. La suma de todas estas importancias relativas da 12 puntos o 12%, que es lo que le hemos asignado como prioridad a la contabilidad y finanzas. Hasta aquí hemos trabajado en la construcción de matrices que permiten evaluar de manera objetiva las propuestas de los proveedores. Queda realizar la comprobación de que el software ERP a analizar cumple con los requisitos de la empresa. ¿Qué tiene que hacer el vendedor o el implementador cuando le entregamos esta matriz de evaluación? Él va a recibir la matriz y va a colocar en la columna, en este caso sería la columna que dice grado de cumplimiento, cómo cumple su software cada una de estas funcionalidades. Ahora bien,
cómo lo coloca el vendedor. Por ejemplo, hemos construido una forma de calificar el cumplimiento. Si cumple totalmente, le pone una T. Si cumple con modificaciones, le pone una M. Si cumple parcialmente, le pone una P. Y si no cumple, lo rellena con una N. A su vez, nosotros hemos definido en la empresa y en este proyecto de evaluación que cuando una funcionalidad es cumplida totalmente, se le asignan el 100% de los puntos. Cuando cumple con modificaciones, el 75% de los puntos. Cuando la cumple parcialmente, tan solo el 25%. Y cuando no cumple con esa funcionalidad, no se le asigna puntaje. Asimismo, cuando la empresa, o cuando en este proyecto la empresa estableció el grado de cobertura por medio de la escala dada más arriba, definió cuál es el valor para cada una de las respuestas que brinda el proveedor, que es lo que estamos viendo aquí como porcentaje de asignación. El proveedor entonces recibe la grilla de evaluación completa, responde con una T, una M, una P o una N, y a continuación devuelve esa grilla. ¿Verdad? Nosotros, cada uno de ustedes volcará en un Excel, en una planilla o en un software específico el grado de cumplimiento y automáticamente quedarán puntuados el proveedor A y el proveedor B para la contabilidad y finanzas y, en consecuencia, si se hace esto para cada uno de los submódulos o subejes, quedará también rankeado o puntuado la evaluación funcional. Cuando el proveedor responda, las respuestas se van a transformar en un valor numérico que permitirá conocer cuán lejos o cuán cerca está el proveedor de los requerimientos y comparar contra las propuestas de otros proveedores. Siguiendo con el ejemplo, en la matriz de tercer nivel quedará el resultado de esta forma. Veamos por ejemplo la valoración de la línea 1.1. Surge de la suma de las valoraciones que están más abajo. La valoración de la línea 1.1.1 surge de multiplicar los siguientes factores. Hemos dicho que la funcionalidad de adaptarse a las normas contables e impositivas del país vigente tenía como puntuación, la máxima puntuación, 1,20. Esa fue la importancia que le hemos definido. Como el proveedor cumple totalmente, pues ha colocado una T, el valor de puntos que se le asigna es el 100%. 1,20 por 100% da 1,20. ¿Está bien? El valor de la respuesta del proveedor es el 100% porque la funcionalidad es soportada por el producto. Es decir, la respuesta del proveedor fue una T. En cambio, si vemos la valoración de la línea 1.1.9, les doy tiempo a que la busquen, vemos que el proveedor A tiene 0,54 puntos y el proveedor B 0,72. Hemos definido que la funcionalidad 1.1.9, que es permite aplicar un pago de un cliente a varios, hemos definido que valía o que tenía una importancia de 0,72 sobre el total de 12 puntos que vale la contabilidad. Como el proveedor A rellenó su cumplimiento con una M, es decir, que cumple medianamente, y nosotros dijimos que cuando se rellena con una M o cuando el proveedor cumple moderadamente se le asignaban el 75% de los puntos, 0,72 por 0,75 da 0,54. Y como el proveedor B cumplió totalmente con el requerimiento o cumple totalmente con el requerimiento, 0,72 por 1 o por 100% da 0,72. Este proceso se repite mecánicamente para cada una de las matrices de evaluación, por lo cual es bueno auxiliarse con una planilla de cálculo y unas buenas fórmulas. Luego, le quedará a cada uno de ustedes validar las respuestas del proveedor comprobando que el producto hace lo que la documentación dice que hace. Eso será parte de una demostración. Muy bien. Una vez que tenemos la matriz de nivel 3 completa para todas las funcionalidades que hemos definido, entonces vamos a empezar el proceso inverso. Habíamos comenzado desde la matriz de nivel 1 para llegar a la 3. Ahora hemos completado la 3 con los puntajes. Vamos a ver cómo queda la matriz de nivel 2.
Y vamos a ver cómo queda comparando el proveedor A con el proveedor B. Todo el proceso de puntuación de la matriz 3 que hemos explicado anteriormente se realiza de manera automática y armado bien o armada bien la planilla de evaluación, automáticamente se completarán los totales. Vemos aquí entonces que para la evaluación funcional, la evaluación técnica, la evaluación del proveedor y la evaluación económica, tenemos completos los puntajes de esos 4 ejes y a su vez de los 4 subejes en los que se abrió la matriz 2. Y vemos en la última línea pintada de color azul la comparación entre el proveedor A y el proveedor B. Como puede observarse, el proveedor A sumó 73,53 puntos, en tanto que el proveedor B sumó 71,85. Bien, ahora entonces podemos simplificar el proceso y llegar nuevamente hasta nuestra matriz de nivel 1, donde habíamos definido cuál era el peso o importancia de cada uno de los 4 ejes, y ver cómo es el total para cada proveedor por cada uno de los ejes y el total general. Perdón, en la diapositiva anterior teníamos también la misma comparación entre el proveedor A y el proveedor B. Muy bien. Y así, a partir de esta matriz, lo más subjetiva posible, podemos decir que el proveedor B es el que mejor puntaje ha obtenido para poder responder a nuestros requerimientos. Obviamente después habrá alguna cuota de subjetividad puesta por factores que no están evaluados en estas matrices, como puede ser la calidad de atención frente a las preguntas o la predisposición del vendor, etc. Bien, vamos a ver entonces un resumen. Hemos dicho que el software ERP persigue, o mejor dicho, que hay objetivos de negocios que deben cumplirse y son los que justifican la incorporación de un software ERP. Hemos dicho que estamos en una situación actual y queremos alcanzar una situación deseada que se da por medio de esos objetivos de negocios. Dijimos también que para poder cubrir la brecha entre la situación actual y la deseada, hay un proceso o uno o más procesos que están alineados con el objetivo del negocio. Para superar esas brechas, tenemos esos procesos que a su vez soportan funciones. ¿tá? Los procesos pueden ser uno o varios. Y de esa forma, conociendo de mayor a menor, es como podemos definir o documentar las necesidades de la empresa. Muy bien. Para terminar, permítanme preguntarles o permítanme introducir este interrogante entre ustedes. ¿Qué es un Sherpa? Sherpa o Sherpas son pobladores del Himalaya, que en los últimos 500 años migraron de la provincia de China central, Sichuan, a las regiones centrales y del sur del Himalaya. Se estima que hay aproximadamente 180.000 Sherpas. El gentilicio tiene origen en el tibetano Shar, que significa este, y en el sufijo Pa, que significa pueblo, gente u hombres. A la mujer Sherpa se le llama Sherpaní. Los Sherpas originalmente eran personas de las montañas. Sin embargo, debido a la importancia que tuvieron como guías y ayudantes en las expediciones en el Himalaya, la palabra Sherpa se amplió a cualquier guía y ayudante en excursiones del Himalaya. Nosotros vamos a usar la palabra Sherpa en este contexto. Por supuesto no estamos subiendo al Himalaya. Y en este contexto podemos decir que Sherpa es Systematic Help for an ERP Acquisition, o sea, una ayuda para adquirir un ERP. Se los tuve que poner en inglés para poder cerrar el significado de Sherpa. Y aquí tenemos un Sherpa para ayudarnos en el proceso de evaluación y selección del software. Como ustedes pueden ver, hay 4 etapas, 5 en realidad, que comienza con la etapa 0 y que consiste en estudiar la estrategia y los procesos de negocios, decidir luego si se adopta un ERP o se continúa como está, buscar los candidatos, analizar en detalle los candidatos, analizar las demostraciones, visitar a los usuarios y a los proveedores y finalmente una decisión final. A la derecha, en la última columna, ustedes cuentan con una especie de checklist para poder seguir
y llevar adelante el proceso. Esperamos que este Sherpa les sea de utilidad. Lo dejo aquí unos segundos para que lo vean, si bien pueden descargarse el material para poder tenerlo a mano y poder seguir este checklist. Bien, hemos terminado entonces. Hemos visto una herramienta desprovista de subjetividad que surge como consecuencia de trabajar un proceso en cascada. Primero los objetivos de negocio, luego los procesos que conducían a ese objetivo y finalmente las funciones que deben soportar a tales procesos. Las matrices son una herramienta que permiten evaluar cualquier tipo de software de negocios, independientemente de quienes sean los proveedores que se convoque a participar del proyecto. El proceso de evaluación previa a la selección es clave para un proyecto exitoso. Les agradecemos mucho haber participado de este seminario online o webinario y les dejamos una dirección de mail academia@evaluandosoftware.com para que realicen las consultas que crean necesarias y pertinentes. Estamos a su disposición y pueden visitar nuestros sitios www.evaluandosoftware.com, www.evaluandoerp.com o www.evaluandocrm.com. Una vez más, muchas gracias por su tiempo y quedamos a disposición.